Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Roy Álvarez, soy abogado, especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE. Quiero brindarles el cordial saludo en nombre de cada una de las personas que trabajamos en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. El día de hoy vamos a desarrollar un evento vinculado a este ciclo de conferencias referidas a la contratación directa por situación de emergencia. Si bien tuve la oportunidad de acompañarlos en la primera sesión, mencionando algunos alcances generales de esta figura extraordinaria, en la sesión número 2 y número 3, mis compañeros pudieron abordar temas vinculados a la regularización de la contratación directa y también aspectos vinculados a las actuaciones preparatorias en esta forma interesante que tiene el Estado de poder contratar. Pero hubieron algunos problemas técnicos que no permitieron una correcta visualización de estas conferencias, para lo cual me pidieron que el día de hoy desarrollemos un repaso esta forma de cómo se han desarrollado estas actividades, específicamente vinculadas a la regularización de la contratación directa, así como las actuaciones preparatorias que se desarrollan en esta importante figura. El día de hoy vamos a desarrollar esos aspectos. Quiero comenzar mencionando que, por favor, les agradecería mucho si pueden compartir esta transmisión a efectos de que más personas puedan conocer esta interesante materia. También les agradecería mucho si pudieran en comentarios mostrar su apreciación sobre los cursos, qué les parece, qué tal los materiales, qué tal el contenido, qué cursos podríamos dictar, qué temas suelen ser más interesantes para ustedes. Vamos a leer cada uno de los comentarios y serán tomados en cuenta. Quisiera también pedirles, por favor, si quieren descargar el material, dentro de la descripción de esta transmisión está el enlace para que ustedes puedan revisar el material del día de hoy. Si bien el material aquí lo tengo en la televisión, quizás por cuestiones de distancia no se pueda visualizar correctamente, tienen el material en sus manos para poder descargarlo y seguirme en la exposición. Sin nada más que mencionar, voy a dar inicio al evento del día de hoy. Regularización de la contratación directa por situación de emergencia. Hemos visto ya en estas 2 semanas algunos aspectos generales sobre esta interesante figura que se viene empleando en situaciones como la actual, que amerita una atención inmediata por parte del Estado. Vamos a iniciar mencionando cuáles son las formas en las que el Estado desarrolla una contratación. En sí existen varias formas, inclusive sistemas distintos al de la normativa de contratación del Estado, que abarcan una contratación pública, pero ahora vamos a enfocarnos específicamente a una compra pública en el marco de la normativa de contrataciones del Estado. Una entidad puede desarrollar una compra pública a través de 2 grandes situaciones. Cuando determina que la contratación, a través, por ejemplo, de la indagación de mercado, realiza la indagación y determina que el monto de la contratación es igual o inferior a 8 unidades impositivas tributarias, ese tipo de contratación, si bien es compra pública, va a estar fuera del ámbito de la normativa de contrataciones del Estado. La propia ley establece ese supuesto excluido del ámbito de aplicación. Es decir, es una compra pública, pero dada el monto o dada la peculiaridad de este tipo de contratación, está fuera del ámbito de la normativa. Por tanto, no aplicamos ley, no aplicamos reglamento, ni tampoco las directivas emitidas por OCE. ¿Qué aplicamos? Bueno, en principio se va a aplicar a este tipo de contrataciones las disposiciones que la entidad haya aprobado a través de los documentos de organización interna. Por ejemplo, una directiva. Si la entidad ha definido en una directiva cuáles son las figuras, cuáles son los plazos, cuáles son los procedimientos que se van a aplicar a este tipo de compras públicas, es decir, montos menores iguales a 8 UIT, esa va a ser la regulación para ese tipo de contrataciones. No obstante, también se van a aplicar en este tipo de contrataciones los principios generales de la contratación pública. Entonces, tenemos un escenario. Una entidad puede desarrollar una contratación a través de un tipo de compra menor o igual a 8 UIT. Que hemos dicho, ese tipo de compras no se trata de una contratación directa en sí, sino ese tipo de compras se van a denominar compras fuera del ámbito de la normativa o compras sin procedimiento de selección. Porque cuando el monto de la contratación es mayor a 8 unidades impositivas tributarias, allí aplica un método de contratación, que puede ser los clásicos procedimientos de selección o el método especial de contratación, que actualmente tenemos vigente solo uno, el catálogo electrónico de acuerdo marco.
Entonces, una entidad, cuando determina su necesidad, lo que va a hacer es someterla a una indagación de mercado. Esa indagación de mercado, entre otra información, me va a arrojar el valor de la contratación. ¿Cuánto es lo que representa este tipo de prestación? Para conocer si estoy dentro del ámbito de la normativa, es decir, si está por encima de las 8 UIT o estoy fuera del ámbito de la normativa, si es una compra menor o igual a 8 unidades impositivas tributarias. Entonces, cuando desarrollamos una contratación que está dentro del ámbito de la normativa, porque es un monto mayor a 8 UIT, debo identificar qué tipo de procedimiento de selección voy a emplear. Y existe una diversidad de procedimientos. Tenemos la clásica licitación pública, el clásico concurso público, como también procedimientos más complejos, como la selección de construcción individual, concurso de proyectos arquitectónicos, o aquellos procedimientos mucho más rápidos como la comparación de precios. Es decir, tenemos una peculiaridad de procedimientos que se van a ajustar a situaciones concretas, ya sea al monto de la contratación, ya sea al objeto de la contratación o a características peculiares de cada una de estas formas que tiene la entidad de seleccionar y contratar al proveedor. Y dentro de estas formas, dentro de estos procedimientos de selección, tenemos la contratación directa. La contratación directa, que como mencionamos en la primera sesión, es un procedimiento de selección de manera excepcional que permite contratar a un determinado proveedor. Puede que exista una pluralidad de proveedores, pero que dadas las circunstancias, temas de economía, temas de emergencia, temas de especialidad, temas de militar, por ejemplo, la entidad está habilitada en contratar con un determinado proveedor. El día de hoy vamos a referirnos entonces a esta figura, a la contratación directa por situación de emergencia. Dentro de las causales de contratación directa existen 13, que también responde a cada una de situación en particular. Por ejemplo, tenemos arrendamiento, tenemos una causal de contratación directa para el servicio de publicidad, tenemos una vinculada a proveedor único, etc. Y dentro de esas 13 existe la segunda, que se denomina situación de emergencia. Y esta situación de emergencia es un procedimiento de selección de carácter excepcional. El artículo 27 de la actual Ley de Contrataciones establece esa descripción y que este procedimiento de selección, contratación directa por situación de emergencia, habilita a la entidad en contratar directamente con un proveedor para atender una necesidad de manera inmediata. Aquí vamos a ver entonces las características de esta figura, la inmediatez. Si obviamente estoy frente a una emergencia que requiere una atención rápida del Estado, no puedo desarrollar una prestación que inicie de aquí a 15, 20, 30 días, porque no tendría mucha lógica esa situación. Si mi necesidad la requiero para ese periodo, yo tendría, en principio, que ir a un procedimiento regular, a un procedimiento competitivo. Entonces, una de las características de esa contratación directa por situación de emergencia es que es de manera inmediata. Y se va a contratar, bajo este supuesto excepcional, lo estrictamente necesario. Es decir, qué parte de la prestación o qué es lo que necesito para atender esta emergencia. Y no solo para atender, sino para prevenir. No tenemos que esperar que el daño se haya ocasionado, sino que podemos evitarlo. La contratación directa, entonces, por situación de emergencia, permite una atención oportuna, inmediata, una atención respecto a lo estrictamente necesario, tanto para atender los efectos del suceso ya presentado o para prevenir un evento próximo a producirse. Y otra característica de este tipo de contratación es la regularización. De las 13 causales de contratación directa, la situación de emergencia es la única que puede ser objeto de regularización. En principio, ninguna figura dentro de la normativa te da esa opción. Todo debe desarrollarse a través de una secuencia lógica de actividades. Debo, por ejemplo, incluir en mi plan anual, luego convocar el procedimiento, entre otros actos y demás. No puedo hacer una cosa, obviar otra, no. Salvo en la situación de emergencia, porque obviamente nos ponemos en el supuesto de que estamos ante un acontecimiento importante, un acontecimiento grave que requiere una atención pronta del Estado. Y ante esa situación, bueno, aquí somos un poco más flexibles en la regularización de los actos, lo que no significa que vamos a omitir estos actos. Y el día de hoy vamos a repasar sobre aquellos componentes que son objeto de regularización, así como los plazos
previstos en la normativa. ¿Qué supuestos habilita a la entidad en poder aprobar una contratación directa por situación de emergencia? Son 4 supuestos. En primer lugar, un acontecimiento catastrófico, que es un hecho de la naturaleza o de la acción u omisión del obrar humano que genera daño en determinada comunidad. Acontecimiento catastrófico. En segundo lugar, tenemos aquella situación que afecta a la seguridad o defensa nacional, que está vinculada a atacar el orden interno dentro del Estado. Por ejemplo, un tema de guerra u otro. Y recuerden, no solamente es que se produzca la emergencia, sino prevenir. Y en esa prevención encontramos el tercer supuesto. Situación que suponga un grave peligro de que alguno de los dos elementos ocurra. Yo no debo esperar solamente que ya ocurra la catástrofe. Si yo puedo hacer algo para evitar que eso ocurra, voy a hacerlo. Si yo puedo justificar técnicamente que en efecto es muy probable que esta situación se presente, yo no voy a esperar que en efecto ya tenga a la persona infectada o dañada. Yo debo de hacer las acciones que busquen no llegar a ese fin. Entonces, ese será el tercer supuesto que habilita a la entidad en contratar por situación de emergencia. Y el cuarto supuesto está referido a la emergencia sanitaria. Y cuando hablamos de emergencia sanitaria, notemos que la normativa de contrataciones del Estado no establece una definición específica de esa figura, porque no es una figura que pertenezca a la normativa de contrataciones del Estado. Es una figura que pertenece a la normativa especial. Y cuando hemos considerado en la normativa este supuesto, la de emergencia sanitaria, se ha indicado declarada por el ente rector del Sistema Nacional de Salud conforme a la ley de la materia. Entonces, para referirnos a este cuarto supuesto, la situación o la emergencia sanitaria, tenemos que revisar la normativa específica. ¿Qué dice la normativa específica sobre la emergencia sanitaria? ¿Cuándo se presenta? ¿Quiénes la pueden desarrollar? ¿Bajo qué tipo de prestaciones? Esa regulación no es parte de la normativa de contrataciones, sino la normativa especial, que también va a ser objeto de estudio el día de hoy. Entonces, recapitulemos. La contratación directa es un procedimiento de selección excepcional, ¿sí?, que permite una atención inmediata, una contratación directa sobre determinado proveedor. Dentro de esos supuestos, que son 13, dentro de los 13 supuestos de contratación directa, existe uno, el referido a la situación de emergencia. Situación de emergencia que se puede presentar ante la configuración de alguno de estos 4 supuestos. Acontecimiento catastrófico, situación que afecte la defensa o seguridad nacional, la posibilidad inminente de que ocurra uno de estos o la emergencia sanitaria. Estos van a ser entonces los 4 supuestos que permite a la entidad evaluar si en efecto se encuentra en alguno de ellos y, de ser el caso, aprobar la contratación directa por situación de emergencia. Se han desarrollado algunas precisiones vinculadas al COVID. Se tenía mucha duda entre qué supuesto voy a aplicar. ¿Aplico siempre el de emergencia sanitaria? ¿Aplicaré el de acontecimiento catastrófico? Uno u otro. Bien, para evitar o para aminorar esas dudas, OCE ha emitido una serie de comunicados, como por ejemplo el comunicado número 11/2020, en donde se refiere, entre otros puntos, a la naturaleza de un acontecimiento catastrófico. Hemos dicho, la normativa de contrataciones lo establece, es un hecho de la naturaleza o del hombre por acción o omisión que afecta un daño, que causa un daño. Ya eso se ha dicho, eso está en el reglamento. Pero vamos a darle una interpretación más específica de que esta realidad en la que estamos afrontando frente a la lucha contra el COVID también constituye una situación de acontecimiento catastrófico. Y para ello, el propio comunicado ha citado la normativa específica, en este caso la referida a INDECI, en donde se señala, constituye un acontecimiento catastrófico a efectos de la normativa de contrataciones del Estado que habilita la aplicación de la causal de contratación por situación de emergencia, este brote de coronavirus COVID-19. ¿Por qué? Porque revisando la definición, estas situaciones van a producirse, se entiende, un acontecimiento catastrófico como desastres naturales, aquellos originados por origen hidrobiológico, meteorológico, geofísico, biológico, incluyéndose en esta última categoría a las pestes y epidemias.
Entonces, el comunicado ha dado ese criterio, ha establecido, tomando la normativa específica, que en efecto estamos también ante una situación de un acontecimiento catastrófico. El hecho de que estemos luchando contra esta pandemia constituye un acontecimiento catastrófico que podría generar que determinadas entidades aprueben una contratación directa por situación de emergencia. El otro supuesto de contratación directa es, como habíamos dicho, eran 4, y vamos a referirnos ahora a los más empleados en esta situación de actual coyuntura. Tenemos a la emergencia sanitaria. Y cuando hablamos de la emergencia sanitaria, habíamos dicho que debemos remitirnos a lo que dice la normativa especial. Y en este caso vamos a citar el decreto legislativo 1156. A través de este decreto legislativo se dice: la emergencia sanitaria es aquella declarada por el ente rector en salud mediante un decreto supremo, en donde se indican las entidades que deben actuar, la vigencia de esta emergencia sanitaria, así como los bienes y servicios que se van a contratar en mérito a esta emergencia sanitaria. Entonces, la normativa especial ya ha establecido qué aspectos deben tenerse en cuenta para yo, entidad, considerar que estoy dentro de una emergencia sanitaria. Por un lado, las entidades, debe establecerse una lista de entidades, debe establecerse cuál es el periodo de esta emergencia sanitaria y también cuáles son los bienes o servicios que puedo contratar bajo este supuesto de contratación directa por situación de emergencia. Y el Decreto Supremo 8/2020 SA ha establecido la vigencia o la declaración de esta emergencia sanitaria, también el plazo de la misma, y un Decreto Supremo, el 1020 SA, ha indicado cuáles son las entidades autorizadas: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y también cuál es el listado de bienes y servicios que se pueden adquirir bajo esta figura. Entonces, para aplicar entre uno y otro, la entidad debe de evaluar: ¿estoy ante un acontecimiento catastrófico, bajo la definición que ya se ha dicho y bajo los criterios que se han trasladado en el comunicado, o estoy frente a una emergencia sanitaria? ¿Calzo con alguno de los requisitos, o con todos en este caso, de emergencia sanitaria, o puedo estar frente a la otra causal? Porque recuerden, la contratación directa por situación de emergencia tiene estos 4 supuestos: acontecimiento catastrófico, situación que afecta a la defensa o seguridad nacional, la posibilidad de que esto ocurra, o la emergencia sanitaria. Tengo que evaluar como entidad en cuál de estos 4 supuestos me encuentro a efectos de poder aprobar la contratación directa y desarrollar esa contratación con un determinado proveedor. Entonces, para recapitular, hasta aquí hemos dicho que la contratación directa es un procedimiento de selección que, bajo la situación de emergencia, necesita que se configure alguno de estos 4 supuestos. Y en situación de emergencia se permite una contratación inmediata del bien, servicio u obra para atender lo estrictamente necesario, siempre que se busque atender o prevenir el efecto de esta emergencia. También hemos dicho en la primera sesión cuáles son las características de la contratación directa por situación de emergencia: la inmediatez, dada la premura de la necesidad; lo estrictamente necesario, ya que es un supuesto de excepción que no podemos extenderlo a prestaciones que no calcen con la condición de ser estrictamente necesario; y por último, la regularización, que es el punto al cual vamos a detenernos el día de hoy a efectos de entender qué se entiende por esta regularización, qué se puede regularizar, cómo se puede regularizar, en qué plazo, 10, 30 días. Son preguntas que se han presentado con gran frecuencia en estos últimos días. Bien, vamos a referirnos ahora a la regularización. Si revisamos el RAE, vamos a entender por regularización aquella acción de adecuar al derecho una situación o hecho. Algo que ya lo hice en la práctica, voy a adecuarlo, voy a regularizarlo, voy a ajustarlo al derecho. La norma establece el numeral 101.4, el artículo 101 del reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que en principio las contrataciones directas no se pueden dar en vías de regularización.
salvo una, la situación de emergencia. Entonces, de las 13 causales de contratación directa, solo una, la situación de emergencia, va a permitir que la entidad pueda regularizar. Y en efecto, si es tan urgente esta medida, porque estamos frente a una emergencia, esta es la única que yo contrato en un primer momento. Obviamente identifico al proveedor, identifico el monto, contrato y en un segundo momento voy a regularizar. Como hemos dicho, toda contratación pública se desarrolla a través de tres grandes fases, tres grandes momentos que de manera preclusiva deben seguirse a efectos de desarrollar una contratación. Tenemos las actuaciones preparatorias, que básicamente es formular el requerimiento y todos los demás que necesito para convocar el procedimiento. La fase de selección, que tiene como objeto desarrollar un método de contratación y suscribir contrato con un determinado proveedor. Y la ejecución contractual, donde las partes desarrollan sus prestaciones. Hemos dicho que estamos frente a una emergencia, una situación que amerita una respuesta inmediata. Obviamente no vamos a detenernos en las actuaciones preparatorias porque obviamente podría generar una extensión en el plazo. Yo quiero solucionar esta emergencia, quiero evitar o aminorar los efectos, los daños que se vienen produciendo. Por tanto, la norma permite que puedo regularizar actos de la fase de actuaciones preparatorias y también los vinculados a la fase de selección. Recuerden, es el único supuesto que permite, dada esta peculiaridad de esta forma tan sui generis de poder contratar, ya que busca atender esa emergencia, que la entidad pueda regularizar. Recuerden, siempre se va a regularizar lo que se deba regularizar y no se van a omitir alguna de estas fases. ¿Qué se debe regularizar? El reglamento, el artículo 100 del reglamento establece, en principio, que se regularizan las actuaciones preparatorias, el informe o informes de sustento de la contratación directa, el documento que aprueba la contratación directa, el contrato, sus requisitos, garantías, etc. En líneas generales, eso se va a regularizar. Vamos a entrar a detalle en unos momentos sobre cada uno de los puntos vinculados tanto a la etapa de actuaciones preparatorias como la fase de selección, respecto a qué se debe regularizar. Pero entonces, vamos a tener esa secuencia. Cuando estamos frente a una situación de emergencia, lo vamos a encontrar en dos grandes momentos. Un primer momento, donde la entidad contrata de manera inmediata la prestación que requiere. Obviamente, en esta situación, necesito contratar lo más pronto posible, porque quiero evitar las consecuencias de esta emergencia. ¿Qué hago? En este primer momento, la entidad identifica quién es el proveedor idóneo para ejecutar la prestación, identifica cuál es el valor de esta contratación, busca contar con la asignación presupuestaria y toma la decisión de contratar. Decide contratar, siempre que obviamente su contratación se ajuste a los supuestos establecidos en la norma. Tiene que siempre buscar la legalidad de su actuar. En un segundo momento, la entidad va a regularizar. Dentro del plazo establecido en la norma, que ahora vamos a mencionarlo, debe regularizar todas estas actuaciones que no se hicieron en ese primer momento. Que no se hicieron no porque no se deban hacer, sino porque, dada la premura, dada la prontitud con la que se debe contar con la prestación, no se desarrollaron en este primer momento. Entonces, a mi juicio, considero que la contratación directa por situación de emergencia tiene estos dos grandes momentos. Un primer momento, donde se desarrolla la contratación directa de manera por lo estrictamente necesario, de manera inmediata, y un segundo momento donde vamos a regularizar. ¿En qué plazo se debe regularizar? Bueno, la normativa establece una regla general. 10 días hábiles. 10 días hábiles es el plazo que tiene la entidad para poder regularizar alguno de los documentos que no haya emitido en este primer momento. ¿Y desde cuándo se cuenta este plazo? Aquí hay muchas dudas. He tenido oportunidad de revisar las consultas, inclusive de los otros cursos que se han dictado, sobre el plazo para la regularización. Y quiero ser sumamente claro. En la norma está descrito que estos 10 días hábiles en los que se va a regularizar
las actuaciones no desarrolladas se van a contar desde la entrega del bien. Si estoy hablando de un bien, de una entrega única, desde la entrega del bien ya voy a contar ese plazo, esos 10 días hábiles para regularizar. ¿Qué pasa si es un suministro? Es decir, la adquisición periódica de bienes. Hay una entrega, hay una segunda entrega, hay una tercera. ¿Tengo que esperar a la última? No. La respuesta es no. Si se trata de un suministro, los 10 días se van a contar desde la primera entrega. Desde el primer momento en el que el proveedor ejecutó la prestación, desde ahí son los 10 días para regularizar. En el caso de servicio, desde iniciado el servicio, y en el caso de una obra, desde el inicio de la ejecución de la obra. Son 10 días hábiles como regla general. Y también como regla general se ha otorgado una ampliación. 10 días hábiles más solo para el caso de la garantía. La garantía, como por ejemplo la garantía de fiel cumplimiento, es sumamente necesaria durante la ejecución de un contrato, porque obviamente va a respaldar el cumplimiento de las prestaciones. Como somos conscientes que puede tomar tiempo esta regularización, la normativa ha incorporado un plazo adicional, pero durante este plazo adicional se entiende a los 10 días ya dictados, la entidad solo va a regularizar lo referido a la garantía. Todo lo demás debió regularizarse en este primer momento. Entonces, cuando hablamos del plazo de regularización, nos vamos a referir a la regla general. 10 días para regularizar todo lo que no haya regularizado y 10 días más solo para el caso de la garantía. Como ello en regla general, pueden haber excepciones, ¿es verdad? Sí. Y frente a la lucha del COVID, frente a esta situación tan peculiar, tan particular que estamos ahora afrontando, se ha implementado normativa específica que otorga un plazo mayor, un plazo adicional de 30 días para poder regularizar. Entonces, tenemos una regla general que se aplica en principio en todo supuesto de contratación directa por situación de emergencia que deba regularizarse, debe aplicar la regla general. Pero se han establecido determinadas excepciones solo para atender casos concretos. Estos plazos excepcionales están referidos hasta 30 días, ya no 10 días hábiles, ahora van a ser 30 días hábiles, de igual forma, desde entregado el bien, desde iniciado el servicio, iniciada la obra, eso no ha cambiado, lo que ha cambiado solamente es el plazo, pero esos 30 días, recalco, no es para todos, es cuando se configure alguna de las excepciones establecidas en normas específicas. La regla general sí aplica en todos los supuestos, pero si tu contratación se ajusta a alguna de las excepciones, obviamente lo vas a sustentar, puedes contar con este plazo mayor de 30 días hábiles para regularizar. Se han emitido una serie de normas, inclusive hasta ayer se ha emitido una más, vinculadas a este plazo excepcional para regularizar una contratación directa por situación de emergencia. Por ejemplo, el decreto de urgencia 2520 establece que las contrataciones que desarrollen las entidades referidas a bienes y servicios para alcanzar el objetivo de ese decreto de urgencia van a contar con 30 días para su regularización. De igual forma, el decreto de urgencia 26-2020 faculta a determinadas entidades, Ministerio de Educación, Ministerio de Ambiente, para el desarrollo de determinadas prestaciones con esos 30 días. También tenemos el decreto de urgencia 28-2020 que faculta a Perú Compras en la adquisición de pruebas de diagnóstico. El decreto de urgencia 29-2020 que faculta a Pronatel adquisición de equipos para la atención y prevención de emergencia, estas líneas de ayuda que se han venido implementando. El decreto de urgencia 31-2020 que faculta a RENIEC y a otras entidades a el desarrollo de determinadas prestaciones. Y aquí ha habido algo muy particular. Adicional a esos 30 días que todas estas normas han previsto para estos supuestos, en algunos casos, como el caso de
autoridad para la construcción con cambios como RENIEC, se ha otorgado un plazo adicional de esos 30 días, 10 días para la garantía, solamente en algunos casos. Aquí los estoy marcando y lo pueden ver en el material con un asterisco en donde se precisa unos 10 días adicionales para el tema de la garantía. El decreto de urgencia 33/2020 faculta al Ministerio de Vivienda la adquisición de módulos temporales, el decreto de urgencia 37/20 al MINSA determinadas prestaciones, el decreto de urgencia 39/2020 a Pronatel la adquisición de equipos informáticos. Aquí también solamente el tema de MINSA tiene este plazo adicional de 10 días. Existen diversas normativas, las pueden ver, no voy a detallar cada una de ellas. Les invito, si son alguna de estas entidades, a que puedan revisar con detenimiento qué involucra esta facultad que tiene de poder desarrollar determinadas contrataciones en un plazo de regularización distinto a la regla general. Los que se han emitido recientemente son estos dos: el decreto de urgencia 48/2020 que faculta al Ministerio del Ambiente la contratación de bienes y servicios a estas personas que están en tránsito en Lima, y el que se emitió el día de ayer que faculta a Senares la adquisición y transferencia de equipos de protección personal para determinados sectores. Entonces, tenemos que el plazo de regularización hay dos tipos: la regla general, que son 10 días hábiles de entregado el bien, iniciar la prestación o inicio de la ejecución de la obra. 10 días que se pueden ampliar a otros 10 más, siempre que estos 10 correspondan a la garantía. Y de manera excepcional existen plazos establecidos en normativas específicas que facultan a determinadas entidades en contratar determinadas prestaciones, para lo cual tendrán un plazo de 30 días para poder regularizar esta contratación directa por situación de emergencia. Y alguna de estas entidades tienen un plazo de 10 días más para regularizar la garantía. Bien, hasta aquí hemos dicho qué se entiende por regularización, cuál es el plazo para regularizar. Ahora vamos a enfocarnos en qué se debe regularizar y vamos a mencionar un poco lo que se dijo en la sesión anterior del día martes sobre las, en este caso, actuaciones preparatorias que se van a desarrollar en esta regularización. Habíamos dicho que las fases del proceso de contratación no pueden obviarse, deben cumplirse. Si bien no se van a hacer en este primer momento, deben desarrollarse en este segundo momento cuando la entidad está regularizando lo que no haya desarrollado. En primer lugar, debe desarrollarse en esta regularización la inclusión en el Plan Anual de Contrataciones. El Plan Anual de Contrataciones es el documento de gestión que incorpora todas las necesidades de la entidad. En la medida de que estamos frente a un procedimiento de selección, porque la contratación directa es un procedimiento de selección, debemos desarrollar esta inclusión en el Plan Anual, conforme a las características, a los requisitos establecidos en la directiva de registro de información en el Plan Anual, entre otros. Ya esta información sobre cómo se registra está en la normativa. Entonces sí tenemos que incluir esta necesidad en el Plan Anual. Un segundo momento está referido a la formulación del requerimiento. El requerimiento, que es el pedido de un bien, servicio u obra que desarrolla la entidad, obviamente también va a ser objeto de regularización en medida de que no se haya completado alguna de las condiciones. Por ejemplo, consulta, yo podría requerir una marca dentro de mi necesidad. Imaginemos, en este primer momento yo determino que necesito este producto, quizás esta muestra con determinada marca. ¿Yo puedo incluir en mi requerimiento una marca como regla general? La respuesta es no. No es posible establecer una marca, una característica, una procedencia que oriente a un determinado proveedor. Salvo la estandarización. Yo podría estandarizar, o en este caso, requerir una marca y luego regularizo la estandarización. La respuesta es sí, sí es posible. Si yo incluyo una marca, se entiende cuando hablamos de estandarización, yo estoy incorporando una precisión, marca u orientación a un determinado proveedor
porque ello responde a consideraciones técnicas que permitan extender la vida útil de un equipamiento persistente, entre otros. Entonces, si se presentara el caso donde corresponda una estandarización, yo debo también de regularizar esta información. ¿Qué más va en el requerimiento? Bien, ya lo han visto a detalle en la sesión anterior. Voy a tocar solamente algunos puntos. En el requerimiento va a dar la descripción, las características técnicas, los términos de referencia, los requisitos. Si la normativa especial establece una serie de requisitos, capacidad legal u otros, debe incorporarse en esta prestación. No por el hecho de que sea una emergencia yo voy a obviar disposiciones que deben cumplirse para ejecutar o para considerar o respaldar la eficiente ejecución de la prestación. Todas estas actividades se dan al momento en que se determina la necesidad, en el momento en que se formula el requerimiento por parte del área usuaria o el que tenga el conocimiento técnico sobre el objeto de la contratación. Un tercer momento está referido a la indagación de mercado o esta averiguación del mercado que desarrolla el órgano encargado de las contrataciones. Si bien tengo esta necesidad, voy a hacer una interacción rápida con el mercado. Quizás voy a buscar, en principio, y de manera personal, yo considero que en este caso, si bien la entidad está habilitada en contratar a un proveedor, no puede solamente contentarse con uno. Si está en la medida de sus posibilidades hacer una búsqueda rápida de varios proveedores, imaginemos, yo requiero esta prestación y como estoy frente a una emergencia, obviamente no me puedo demorar en esta indagación de mercado, yo voy al mercado y trato de encontrar la mayor cantidad de proveedores. Quizás envío cotizaciones a varios, me responde más de uno, me responden 3, genial, tengo 3 cotizaciones. Imaginemos, envié 5, ¿voy a esperar las demás? No podría esperar porque recuerden, inmediatez. Pero eso no significa que solamente en principio debería acortar el mercado con uno. Si el mercado me dice eso, si la respuesta del mercado es que solamente un proveedor puede brindar esta necesidad, esta prestación bajo las consideraciones de esta emergencia, bueno, sustentarás que solo hubo uno. Pero recuerda, siempre tenemos que buscar el mejor uso de los recursos públicos. Si la medida de posibilidades, yo entidad, hago una indagación que busque identificar en el mercado quién es el mejor, encontrar por su experiencia, por las capacidades que tiene para ejecutar la prestación, yo debo de elegir. Y recuerden, y a mi juicio personal, eso no debe generar que la entidad sienta que puede contratar con quien quiere. No, si bien es una situación de emergencia, debe buscar que esa contratación se ajuste a los principios, a las condiciones establecidas en la normativa. Si se puede buscar o se puede identificar uno u otro proveedor, genial, identificaremos quién es el más idóneo. Si de la indagación de mercado o ese contacto con el mercado se advierte que solo hay uno, bueno, justificamos que solamente hay uno y por eso vamos a ir. No se trata que aquí va a haber una etapa competitiva, no estamos hablando de eso. Obviamente estamos frente a un procedimiento de selección que no tiene esa etapa competitiva, pero sí, a mi juicio personal, en el momento de la indagación, la entidad debe de agotar las herramientas necesarias que le permitan identificar al mejor proveedor. Obviamente en el marco de esta emergencia y también frente a esta inmediatez. ¿Qué permite la indagación de mercado o esta interacción con el mercado? Permite conocer, en principio, cuál es el mejor proveedor, cuál es el valor de la contratación, cuánto me representa, para que pueda obtener la certificación y pueda asegurar los recursos para cumplir con esta prestación. Estos tres grandes momentos, estas tres grandes figuras dentro de las actuaciones preparatorias constituyen lo que a mi juicio debe presentarse en este primer momento. En este primer momento, donde requiere una atención inmediata, yo debo identificar qué es lo que necesito. Con todas las características, con todas las condiciones, etc. ¿Qué es lo que necesito? ¿Quién es el idóneo para ejecutar la prestación? Una averiguación rápida que me permita, maximizando el valor de los recursos públicos, identificar al mejor proveedor al cual le voy a hacer la invitación. Me permite también identificar cuál es el valor de la contratación para poder asignarle los recursos y tener todo esto previsto y luego regularizar. Si bien todo esto se va a regularizar, a mi juicio esto es lo que se debe tener en este primer momento. En este primer momento donde la contratación se va a efectuar de manera directa. Ya identifiqué qué es lo que necesito, quién es el mejor proveedor y los recursos están asegurados. Luego de ello,
Bueno, debe hacerse un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo contiene información proporcionada de la indagación de mercado y se ajusta a los formatos establecidos por el OCE. Hay una directiva que regula esto. No puede obviarse. Si bien no es tan necesario para llevarlo al primer momento, en este segundo momento, donde vamos a regularizar, tenemos que cumplir los requisitos que exige un resumen ejecutivo. Luego tenemos la aprobación del expediente de contratación. Tampoco puede obviarse. No por el hecho de que ya aprobé la contratación directa, voy a decir, me olvido de aprobar el expediente, me olvido de aprobar las bases. No, todo debe desarrollarse. La aprobación del expediente de contratación, es decir, este conjunto de documentos que va a sustentar una compra pública, debe desarrollarse en este segundo momento donde estamos regularizando. ¿Quién elabora las bases? ¿Quién conduce este tipo de procedimientos? En efecto, el órgano encargado de las contrataciones se encarga específicamente a dos procedimientos: comparación de precios y contratación directa. Ante este tipo de procedimiento, contratación directa, el órgano encargado de las contrataciones va a elaborar las bases y va a someterlas a su aprobación. Consulta: la inclusión en el plan anual, la aprobación de bases, la aprobación del expediente, ¿quién debe hacerlo? Por ahí alguien me consultó, ¿debe hacerlo necesariamente si fuera una municipalidad, el consejo municipal, el consejo regional? No, hay que ver qué facultades se pueden delegar y qué facultades no se pueden delegar. Plan anual, expediente y aprobación de bases son facultades que pueden ser válidamente objeto de delegación. Quien tenga las facultades para desarrollar alguna de estas actuaciones deberá hacerlo. ¿Puede hacerla quizás el titular? Sí, pero también podría ser la otra persona que tenga la facultad delegada. Lo único que no se puede delegar, bueno, entre otros, es la contratación, la aprobación de la contratación directa bajo algunos supuestos, como por ejemplo el de situación de emergencia. Entonces, hasta aquí también se debe regularizar la elaboración de las bases, el documento que las apruebe. ¿Qué debe contener las bases? Si bien todavía no tenemos una base estándar para este tipo de prestaciones, la contratación directa, la entidad debe ajustar un modelo de bases en función al objeto que va a contratar y adecuarlo a lo que establece la norma. La norma ha señalado de que las bases deben contener como mínimo la siguiente información: denominación del objeto de la contratación. ¿Qué voy a contratar? Adquisición de, contratación de servicio de, voy precisando cuál es el objeto de la contratación. Especificaciones técnicas, términos de referencia, las características técnicas de la prestación que voy a contratar. Obviamente van a ir en este documento denominado bases. También la ficha de homologación, ficha técnica de ser el caso, el sistema de contratación, cómo le voy a pagar al proveedor, suma alzada, precios unitarios, etc. La modalidad de ejecución contractual, llave en mano, concurso oferta, ¿se puede dar? Sí, se puede dar. Va a depender del objeto. Si se trata obviamente de bienes u obras, se podría aplicar, de ser el caso, alguna de estas modalidades de ejecución. También vamos a considerar las garantías que correspondan. Según el monto se van a aplicar determinadas garantías, en este caso la de cumplimiento, y en las bases también irá, de ser el caso, la proforma del contrato. Esta información entonces, como mínimo, es la que debe de ir en las bases que cada entidad debe elaborar y aprobar en este segundo momento de regularización. Debe ajustar una base estándar ya aprobada por OCE a estas condiciones, de manera que tenga su propia base para esta contratación directa. ¿Qué no debe ir en las bases? Por ejemplo, no puedo colocar factores de evaluación, no puedo colocar calendario, no hay etapas, no hay procedimientos, no hay consultas, no hay observaciones. Yo tengo que ajustar las bases a las reglas propias de la contratación directa por situación de emergencia, a la naturaleza misma de esta forma de contratar. Entonces, en esta fase de actuaciones preparatorias, estos actos se van a regularizar. Algunos van a formar parte de este primer momento de atención inmediata y otros van a formar parte de este segundo momento donde vamos a regularizar. Ya hemos dicho cada uno de estos documentos conforme a las disposiciones de cada documento. Respecto a la aprobación de la contratación directa, en la primera sesión habíamos dicho que este documento que aprueba la contratación directa debe contar con determinado sustento contenido en el informe o informes técnico y legal.
El informe técnico va a mostrar la necesidad. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuál es el bien, servicio u obra que requiero para atender esta emergencia? Y el sustento legal va a referirse a la procedencia. ¿Se configura uno de los supuestos establecidos en la norma? Sí. ¿De qué forma sustentar? Todo ello irá en estos documentos. De manera de sugerencia, se ha previsto que estos documentos, me refiero al informe o informes técnico-legal, contenga el supuesto de emergencia. Recuerden, existen 4 supuestos de emergencia en cuál nos encontramos. Mencionar la inmediatez de requerimiento, por qué se requiere de manera oportuna esta necesidad, y también al proveedor que cumple las mejores condiciones o al proveedor que se ha identificado para atender esta necesidad. Señalar que esta prestación es lo estrictamente necesario y si con ello se agota o no la necesidad. Porque si se agota la necesidad, genial, eso se establece en el informe y no se desarrolla un nuevo procedimiento. Pero si no agota la necesidad, si todavía existe parte de la prestación que no califica como emergencia, pero es necesaria para la entidad, esa parte que no está incluida en la emergencia va a ser desarrollada a través de un procedimiento de selección convencional. También vamos a incluir en este documento de sustento la fecha en la que el proveedor realizó la entrega del bien, inició con la prestación, inició con la obra, a efectos de que podamos verificar que ese plazo de regularización, que recuerden, puede ser 10 días como regla general o 30 como excepción bajo alguno de los supuestos, ese plazo realmente se ha cumplido. Eso lo vamos a identificar a partir del informe. ¿Qué información se recomienda respecto al documento que aprueba la contratación directa? Debemos indicar el supuesto de contratación directa, en este caso será la situación de emergencia, bajo qué causal, la determinación del objeto, qué es lo que se va a contratar, el plazo de entrega de los bienes, el monto de la contratación, la fuente de financiamiento, entre otros. Esta información entonces va a ser parte de ese documento que puede ser la resolución titular de la entidad, el acuerdo de consejo municipal, regional o acuerdo de consejo directivo en el caso de empresas del Estado. Dependiendo el tipo de organización, el tipo de entidad que desarrolla la contratación directa, la norma ha establecido quién es la instancia correspondiente a efectos de aprobar esa contratación directa. Respecto a la suscripción del contrato, ¿qué vamos a regularizar aquí? Bueno, los contratos deben de cumplir con las garantías, con los requisitos. Aquí no estamos obviando ninguno de ellos, solamente vamos a ser un poco más flexibles. En el caso de todas las contrataciones directas, si bien tenemos un plazo, normalmente un procedimiento de selección, cuando se adjudica la buena pro, cuando se hace consciente, se registra en el SEACE, inicia un plazo de 8 días para presentar a la entidad los documentos correspondientes al contrato. Ese plazo no se cumple en principio en una contratación directa. En una contratación directa, la norma dice que el propio documento va a definir, la entidad define cuál es el plazo para el perfeccionamiento de este contrato. Cuando hablamos de la regularización de un contrato, vamos a tener en cuenta de que cuando regularizamos, ello va a corresponder a la documentación que tiene que presentar el proveedor. Por ejemplo, si voy en consorcio, contrato de consorcio, si tengo que acreditar, y en efecto lo tengo que hacer, la representación, la vigencia de poder, entre otros documentos que se haya exigido para el perfeccionamiento del contrato. Eso no lo vamos a obviar, eso lo vamos a regularizar, es decir, lo vamos a desarrollar en este segundo momento. ¿Qué más? Bueno, el contrato, como todo contrato, va a incluir la cláusula referida a garantías, anticorrupción, solución de controversia y resolución por incumplimiento. En caso el contrato, vamos a ver, cuándo voy por contrato, cuándo voy por orden de compra u orden de servicio, en función al objeto y también en función al monto. Si estamos frente a una contratación que supera los 100.000 soles, voy a ir a la figura de un contrato. Si es un bien o servicio que no supera este monto, el valor estimado de un bien o servicio no supera este monto, puede emitirse para ello una orden de compra o una orden de servicio. Desde el momento de que se reciba este documento, se considera perfeccionado el contrato.
Es decir, no solamente se va a perfeccionar el contrato, puede que se opte por una orden de compra o servicio, si es que fuera un bien o servicio, y se encontraría dentro de esta posibilidad. Y en el tema de la garantía, bueno, hay un plazo adicional de 10 días que permite regularizar este documento. Y también voy a recalcar lo que ya se ha mencionado en varias exposiciones sobre la naturaleza de la garantía de fiel cumplimiento. Sabemos que esta garantía, como su nombre dice, busca asegurar el cumplimiento de las prestaciones por parte del contratista. Esta garantía debe estar vigente hasta el momento de la conformidad, porque se entiende, si ya emití la conformidad, si ya me aseguré que esta prestación realmente se ajusta a las condiciones del contrato, ya no tendría sentido poder ejecutar esta garantía, porque yo estoy dando fe que en efecto ha cumplido eficientemente con su prestación. Entonces, esta garantía, si yo ya me entregó el producto, ya le di la conformidad y todavía no le presentó la garantía porque todavía estoy dentro de estos 10 días, como regla general, se ha señalado que en ese caso no tendría sentido contar con esta garantía, porque en efecto su finalidad ya se cumplió, ya se otorgó la conformidad, ya no habría nada que garantizar, porque la siguiente obligación luego de la conformidad es el pago por parte de la entidad, y no tendría sentido que el contratista que ya ha ejecutado la prestación a conformidad y solo está esperando el pago tenga que presentar una garantía por su prestación, cuando él en efecto ya cumplió con su prestación y la entidad verificó ello. Respecto al registro de información, bueno, también la norma señala de que la información, el registro de información en el SEACE debe ser objeto de regularización, y para ello vamos a ajustarnos a lo que se aplica para todo tipo de contratación. Debo de incluir en el SEACE la documentación referida al expediente de contratación requerida en el SEACE. Para ello verificamos la directiva de registro de información en el SEACE, el resumen ejecutivo, las bases, el contrato, la garantía de corresponder, entre otros. Pero en este caso en particular, donde, como les había comentado, a mi juicio, el momento más importante es ese primer momento en que determinas quién es el proveedor, cuál es el valor de la contratación, en donde desarrollas esa interacción con el mercado, esa indagación de mercado. Yo aconsejo, y lo hemos tomado también como criterio aquí, que esta información pueda registrarse en el SEACE para transparentar, para que, si tú obviamente has hecho labores conforme a la norma, has buscado maximizar el valor de los recursos públicos y tienes el sustento de por qué se ha obtenido ese monto, porque en efecto el mercado en una situación de emergencia es distinto al mercado de acá a 2 meses, hace 2 meses anteriores, cuando no estábamos ante alguna situación. El precio de las mascarillas a enero, ahora obviamente hay un incremento y se puede sustentar por qué ese incremento. Se puede verificar, por ejemplo, que otras entidades han contratado bajo ese monto. Pero siempre, mi consejo personal es que siempre sustentemos las actividades que realizamos. Si estamos haciendo las cosas bien, sustentémoslo, dejémoslo en un informe, inclusive publiquémoslo en el SEACE para que podamos todos, los que somos ciudadanos y podemos fiscalizar y supervisar, hacer ese control ciudadano, podamos conocer cómo se están invirtiendo nuestros recursos públicos. También la documentación que permite el sustento de la contratación directa, esos informes, toda esa información sería factible, sería recomendable que sea objeto de difusión a efecto de que todos podamos poder revisarla. Se han emitido una serie de comunicados, aquí me detengo sobre el comunicado 11, en el que se establece lo vinculado al RNP. Sobre el RNP, si bien es una condición que debe cumplir todo proveedor cuando desarrolla una contratación por monto mayor a una UIT, se ha dicho, bueno, el proveedor no debe estar impedido, no debe estar inhabilitado, no debe estar suspendido y debe tener RNP. Pero en casos, en situaciones particulares, igual, todo eso nace desde esa indagación, en ese sustento. En situaciones particulares puede que yo encuentre que solo hay un proveedor, o que de todos, él es el que puede brindar eficientemente la prestación, pero no tiene inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Por el simple hecho de no tener RNP, lo voy a descartar y voy a dejar que las personas se infecten o generen daño. No, recuerden, buscamos un bien público, gestión por resultados. Aquí entonces lo que yo podría hacer es sustentar. No encontré a este proveedor que tenga el RNP, voy a sustentar que en efecto el que estoy eligiendo no tiene esa condición. Y como ya no será necesario porque el momento
para contar con el RNP se da en determinados momentos. En esta situación ya se ejecutó la contratación. En el comunicado se ha precisado que la inscripción en el RNP de manera excepcional, siempre que sustente, se puede obviar, y que ello ya no será necesario objeto de regularización. Ya no se va a regularizar la inscripción en el RNP. También se ha hablado de pago adelantado. En algunos casos, las condiciones del mercado orientan a que se desarrolle un pago adelantado. ¿Eso es normal? Sí, es factible que se pueda dar. Dependiendo del mercado, algunas prestaciones tienen como condición un pago adelantado. ¿Y qué establece la norma cuando se refiere a este pago adelantado? Bien, si yo le estoy otorgando dinero a un proveedor para que ejecute una prestación que todavía no he recibido o que por lo menos no he dado la conformidad, ¿yo qué debo tener? Debo tener una garantía, un respaldo de que en efecto el dinero que le estoy entregando lo va a desempeñar fielmente en la prestación que se ha comprometido. La norma establece que existe la posibilidad de otorgar pagos adelantados. Eso está ya establecido en el reglamento. Ahora, se ha precisado en este comunicado que como se requiere una garantía, porque la propia norma lo dice, ¿qué condiciones tiene la garantía? Bueno, la garantía para pago adelantado va a comprender los requisitos de todas las garantías, incondicional, solidaria, revocable, etc. Y va a estar constituida por el monto otorgado en adelante. Yo tengo que, entonces, entidad, asegurarme que si le estoy pagando adelantado, debo tener el respaldo, la garantía, que acredite el cumplimiento de esa actividad. Bien, voy a desarrollar un caso práctico, algo general. Me habían pedido también en otros foros que sea un poco, si bien no está un poco clara la exposición, vamos a aterrizarlo a un caso en concreto. Un caso que se ajusta también a todos los supuestos, tampoco voy a ir a uno muy particular. Habíamos dicho que la contratación directa por situación de emergencia, a mi juicio, corresponde dos grandes momentos. Un primer momento donde se requiere esa atención inmediata y un segundo momento en donde voy a regularizar lo que tenga que regularizar. Entonces, en este primer momento imaginemos una entidad del sector salud desea adquirir bienes para la atención médica frente al COVID. Yo soy entidad del sector salud y, dada esta emergencia, necesito adquirir determinados insumos, determinados equipos, determinados bienes para la lucha contra el COVID. ¿Qué hago? ¿Aplico la situación de emergencia? Sí, podría ser el caso, pero ¿a qué supuesto voy? La entidad evalúa si aplica la contratación directa por situación de emergencia bajo el supuesto de emergencia sanitaria. Yo soy entidad de salud, ¿puedo ir a emergencia sanitaria? Vamos a ver. Para esa evaluación que se da en este primer momento, la entidad debe de considerar, ¿es una entidad autorizada? Tendré que ver, soy una entidad dentro de esa lista de entidades. ¿Se está desarrollando la contratación durante la vigencia de esa emergencia sanitaria? Y 3, la prestación que voy a contratar está incluida dentro del listado de bienes y servicios. Si cumplo con esas 3 condiciones, en efecto, podría yo desarrollar una contratación directa por emergencia sanitaria bajo uno de los supuestos de situación de emergencia. Entonces, debo de calzar conforme a la normativa de la materia en el concepto de emergencia sanitaria para aplicar esta causal dentro del supuesto de situación de emergencia. Entonces, de encontrarse en el supuesto, si ha encontrado el supuesto correcto, la entidad debe definir su requerimiento, debe, como les había comentado, este primer momento, identificar qué es lo que necesito, el bien o servicio, las características, los requisitos, las exigencias, etcétera, que me permitan asegurar el requerimiento. Y luego de ello, hacer la interacción con el mercado, identificar al mejor proveedor, que puede ser que encuentre uno, puede ser que encuentre más de uno, sería genial si encuentro más de uno, siempre que obviamente respete esa inmediatez y busque el mejor, el capacitado, el que esté en mejor posibilidad de ejecutar la prestación que yo, entidad, he identificado. También busco conocer cuál es el valor de la contratación, cuánto representa y asignarle los recursos para poder efectuar la contratación. Luego de ello, la entidad desarrolla la invitación a un proveedor para que cumpla con el desarrollo de esta prestación. Esto entonces se da en este primer momento.
esa invitación que se desarrolle a un determinado proveedor va a tener en consideración que este proveedor no se encuentre impedido, que no se encuentre inhabilitado o suspendido para contratar con el Estado. Y si fuera el caso, tener o no RNP, sustentar por qué no se está exigiendo esa condición. Entonces, a mi juicio, esto puede presentarse en un primer momento. Cuando tengo una necesidad, identificar mi necesidad calza en una emergencia sanitaria o mis condiciones calzan sobre esta figura. Si fuera el caso, sí, genial, voy bajo esta figura. En un segundo momento ya vamos a regularizar. Todo lo que les he comentado el día de hoy va a ser objeto en este segundo momento en el que voy a regularizar mi inclusión en el plan anual, el documento que aprueba el expediente, el contrato, las bases, etc. Todo esto en un segundo momento. Un siguiente caso, imaginemos que no soy una entidad del sector salud y por tanto quizás no pueda aplicar a la emergencia sanitaria. Soy una municipalidad y deseo adquirir también bienes para la lucha contra el COVID. Obviamente todo lo que se esté ahora presentando frente a esta emergencia está apuntando a la lucha contra el COVID, a esa emergencia, a esta pandemia que estamos desarrollando. Las actuaciones, los trabajos que estamos haciendo todos para luchar contra este virus está enfocado a él. Por tanto, las prestaciones que vamos a requerir van a estar apuntadas también. Pero imaginemos, soy una municipalidad, soy un gobierno regional y necesito determinados bienes para la lucha contra el COVID. Voy a evaluar, estaré en el primer supuesto o en el supuesto anterior de emergencia sanitaria. En principio veo que no soy una entidad autorizada. Ya partiendo de ahí, no cumplí los tres. ¿Qué significa? ¿Que no voy a poder contratar? No, sí, tenemos otros elementos. Recuerda, en el comunicado se mencionó que el acontecimiento catastrófico también calza para esta figura. Entonces, como les había comentado, existen 4 supuestos. Yo tengo que identificar cuál se ajusta a mi realidad, si cumplo la determinada condición para emplear eficientemente la causal de situación de emergencia correcta. De igual forma, identifiqué que se configura un acontecimiento catastrófico, lo sustento, y voy a hacer lo mismo. En este primer momento identifico el requerimiento, mi necesidad, hago esta interacción del mercado que me permita conocer al proveedor idóneo, elegir al proveedor, contar con el monto de la contratación y la asignación de recursos para luego efectuar esa invitación directa a este proveedor que no tiene impedimento, que no está inhabilitado ni suspendido y que puede o no tener RNP en la medida que se sustente esa medida. Y en un segundo momento corresponde la regularización de lo que se tenga que regularizar. Entonces, la contratación directa permite efectuar una pronta atención a esta emergencia. La situación de emergencia, entonces, se puede presentar bajo alguno de estos 4 supuestos. Tengo yo, entidad, que evaluar en cuál me encuentro, a efectos de configurar alguno de estos. A tener en cuenta. La contratación directa se puede presentar por alguno de estos supuestos, como les había comentado: acontecimiento catastrófico, situación que afecte la defensa o seguridad nacional, grave peligro de que ocurra esto, o una emergencia sanitaria. Debo tener presente cuándo estoy en cada uno de ellos, cuál se ajusta a mi necesidad. Al ser una contratación que debe desarrollarse de manera inmediata, se debe evitar gestiones administrativas que puedan ser objeto de regularización. Yo no puedo demorarme, tengo que actuar de manera inmediata. Si algo me está retrasando, que obviamente eso no es vital para este primer momento, yo lo voy a regularizar en un segundo momento. No puedo incorporar procedimientos que retrasen esta atención. Estamos frente a una emergencia y requiere una actuación pronta del Estado. Y el plazo de regularización puede ser el previsto en la norma como regla general o el plazo excepcional bajo alguno de los supuestos. Debo identificar también en cuál de ellos me encuentro. Y verificar que la información contenida en las bases sea congruente, así como no incorporar factores de evaluación. No hay nada que evaluar. Cuando elijo a uno, ese uno es el que va a ser con el cual voy a suscribir contrato. Yo no voy a desarrollar una etapa de competencia durante
este procedimiento de selección, ¿no? Porque es un procedimiento anticompetitivo. Yo voy directamente a uno. Lo que a mi juicio considero es trabajar en este primer momento, en donde identifico la necesidad e identifico al proveedor. En ese momento es que yo debo de ajustarme y conocer o obtener el mejor uso de los recursos públicos. Bien, en OCE buscamos contrataciones eficientes y transparentes para todos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Roy Álvarez. Voy ahora a desarrollar las preguntas que he obtenido para los que se han inscrito y también las que han desarrollado en la transmisión. Me encantaría si pueden contar sobre qué les ha parecido la exposición mientras que voy buscando las preguntas. A ver, Bravo, Condor y Alex nos dice: ¿en la contratación directa se invita a un solo proveedor o los potenciales proveedores que pueden atender la necesidad? Como les había comentado, yo considero de manera personal que en el momento de la indagación de mercado, si el objeto te permite invitar a más proveedores, si te permite obtener mayores fuentes, porque en realidad no hay una cantidad, no un número de fuentes, no hay una formalidad específica para esa indagación. Lo que toda indagación de mercado busca es tomar una radiografía del mercado en ese momento e identificar, en principio, la prioridad de marcas, la prioridad de postores. Pero en este caso es una situación de emergencia. Si obviamente yo encuentro a uno y solamente él tiene la maquinaria, tiene el implemento o está en mejores condiciones, yo voy a optar por él. Si tengo otro que no tiene lo que requiero o que su prestación la obtendría de acá 20 días, obviamente él no va a cumplir la condición. Yo iría en el otro, pero eso debo sustentar. Si puedo encontrar a varios que cumplan la misma condición, genial. Ahí podría yo identificar en función al precio. Pero si solamente uno cumple, lo que va a primar es la atención de la emergencia. Castañeda Ramos Lorena nos dice: ¿qué se puede hacer en caso en caso el Consejo Municipal no logre reunirse para la aprobación de la contratación directa debido a la zona geográfica? Bueno, la aprobación de la contratación directa no es objeto de delegación. Yo lamentablemente tendría que esperar que a través de los medios de la tecnología, como ahora estamos desarrollando videollamadas, el Consejo pueda funcionar, como entiendo que están funcionando en varias municipalidades. Liñán Salinas Germán nos pregunta: consulta, para que un proveedor me atienda, solicita la orden de compra, ¿procede que posterior a la emisión de la orden de compra emita la resolución que aprueba la contratación directa, la compra directa? Bueno, todos los documentos se van a regularizar dentro de ese plazo. No hay ningún orden de cuál es uno, cuál es antes, cuál es posterior. Válidamente puede darse. Permitiste la orden de compra, luego puedes regularizar lo demás, no hay ningún problema. Efraín Matamoros, qué gusto, Efraín. Te he estado, me recuerdo de tu presencia en un evento huancavelica. ¿Cómo sería la regularización de los documentos si la compra directa se ha tomado como adquisición menor a 8 UIT y ya se pagó al proveedor? Cuando hablamos de compras menores iguales a 8 UIT, recuerden, no es un procedimiento de selección, no se aplican las reglas, ahí no hablamos de regularización, propiamente dicho. Yo, por ejemplo, si tengo una emergencia y quiero atender esa emergencia bajo una contratación por monto menor o igual a 8 UIT, no voy a necesitar un documento que apruebe la contratación directa, porque no es una contratación directa, es un supuesto excluido. En este caso, si voy a regularizar o si voy a desarrollar prestaciones o condiciones bajo ese tipo de contratos, montos menores iguales a 8 UIT, bueno, va a corresponder a lo que la entidad haya establecido, lo que la entidad haya formulado. Ahí la entidad tiene facultad para poder regular ese tipo de contrataciones. Elvis Aponte Ríos: en estado de emergencia, una entidad que quiera comprar mediante procedimiento de selección directa debe primero declarar la situación de emergencia. ¿Se puede desarrollar la contratación bajo concurso, oferta o llave en mano? Bueno, las modalidades se pueden presentar. Y respecto a tu primera pregunta, mediante el procedimiento de primero declararse la situación de emergencia, hemos dicho que no, el documento que declara la situación de emergencia puede ser objeto de regularización. Pero para eso, obviamente, yo voy a
efectuar esa contratación oportuna, directa, si es que yo ya he identificado que esa situación se ajusta a uno de los supuestos de contratación directa. Lo que está pendiente es regularizar el documento, pero en efecto ese análisis, esa evaluación de que sí aplica esta figura ya se ha realizado, por lo que se habilita a contratar de manera directa. Franklin Mendoza Alba, las garantías son indispensables si hay conformidad de bienes. Ya hemos dicho, si hay la conformidad ya no tendría sentido presentar garantías. De Ayacucho nos pregunta, en una adquisición de productos de primera necesidad, ¿es necesario que el proveedor cuente con registro sanitario? Bueno, habría que ver si la necesidad o si la prestación requiere ese registro, válidamente se puede presentar dentro del requerimiento. Ese requerimiento debe contener las características técnicas, los requisitos técnicos, la normativa específica que aplique a esa necesidad. Carlos Tintaya, ¿cuál es el procedimiento para realizar la adquisición de bienes por el estado de emergencia en cuanto a menores y mayores a 8 UIT? Bueno, menores e iguales, ya hemos dicho, no se aplica la normativa. Va a depender de cada entidad establecer su propia normativa. Mayores a 8 UIT, ya hemos dicho cuál es la forma en la que se debe regularizar. Un primer momento donde se hace la contratación directa y un segundo momento en el que vamos a regularizar. César Peña, en el caso del decreto de urgencia 33-2020 para la adquisición de canastas básicas, ¿el plazo para la publicación inicia desde la primera entrega o la última entrega? Bueno, si estamos hablando de canastas, es una entrega periódica, es un suministro, y si hablamos de suministro, desde la primera entrega se debe efectuar en los 10 días, como regla general, para regularizar. Karina Alvarado, si se va a efectuar el pago adelantado, ¿la garantía por el pago podría regularizarse? Buena pregunta. En realidad, la norma establece, si vas a otorgar un pago en adelantado, debes de contar con la garantía. No podrías entregar desarrollar el pago y luego regularizar la garantía. Bajo ese objeto creo que no. Lo que debiste hacer es exigir la garantía para entregar este adelanto y luego de ello quizás amortizar o buscar una forma de reducir la garantía, pero no es objeto de regularización. Marco Seña me pregunta igual sobre las contrataciones menores a 8 UIT, es distinto. José Narro, Cajamarca, se dijo que se podía regularizar los trámites de la documentación y un proveedor tramitó el RNP antes de la emergencia y hasta ahora no recibe la respuesta. Bueno, los procedimientos están suspendidos, pero en este caso, como he dicho, si es una emergencia, se puede justificar la no exigencia del registro. Magno Romero nos pregunta, ¿todas las contrataciones de adquisición directa tienen que ser por acuerdo de consejo? No, va a depender del tipo de entidad en que te encuentres. Puede ser titular de entidad o acuerdo de consejo directivo en caso de empresas del Estado. Elizadi pregunta, ¿en las contrataciones menores a 8 UIT es necesario hacer todo el procedimiento de informe técnico? Bueno, ya he repetido esta respuesta, ¿no? No, está fuera del ámbito de la norma, se aplican las posiciones de cada entidad. ¿Se puede contratar el tema de las canastas básicas familiar bajo emergencia sanitaria o evento catastrófico? Bueno, ya hemos dicho cuándo se configura una emergencia sanitaria y cuándo es un evento catastrófico. Tendría que la entidad identificar en cuál de estos se encuentra para desarrollar o justificar el supuesto de contratación directa. José Castillo, ¿es obligatorio que el giro del negocio del proveedor con quien la entidad ha formalizado el contrato tenga que ser el mismo del objeto de la contratación? Buena pregunta. Bueno, en principio no está establecido en la norma ello, pero debe corresponder a una eficiente evaluación del órgano encargado de las contrataciones. Si yo voy a buscar que un proveedor me provea, valga la redundancia, de una determinada prestación, yo tengo que esperar o buscar que ese proveedor sea el más eficiente o que cumpla las condiciones para ello. No que, por ejemplo, no tenga la experiencia o no tenga la
condiciones desarrolladas. A mi juicio personal, yo creo que en ese momento de indagación de mercado debo verificar que en efecto a quien voy a elegir es el idóneo. Y es el idóneo porque tiene las capacidades para desarrollar esa prestación. A ver si hay más preguntas. De igual forma, por temas de tiempo, quizás no voy a absolver todas las preguntas el día de hoy, pero voy a ver. Jesús Córdoba nos pregunta, si ya hice una contratación directa por emergencia y el plazo de la emergencia se extendió, ¿te refieres a la emergencia sanitaria? ¿Puedo volver a contratar directamente por emergencia? En principio sí, obviamente. Si cumple las condiciones de la emergencia sanitaria, podrías desarrollar esa nueva contratación. Mario Fuentes nos pregunta, respecto a las garantías de fiel cumplimiento con relación a la garantía de mantenimiento preventivo del equipo biomédico a adquirir, ¿es exigible? En efecto, la entidad debe determinar su conveniencia. Si necesito un equipo y adicionalmente considerar una prestación complementaria o una prestación vinculada a ello, y se le exige una garantía para esa prestación, debe cumplirse. No vamos a obviar las figuras que correspondan a la ejecución contractual. Válidamente deben desarrollarse. Vamos a ver. Gracias por las felicitaciones. Max Quinto nos pregunta, ¿qué requisitos mínimos debe tener el proveedor seleccionado? Bueno, ya mencionamos no estar impedido, no estar inhabilitado y tener RNP en principio. Jimmy Tommy, si tengo problemas en el SEACE a la hora de regularizar, ¿por qué se realizó el devengado? ¿Cuál sería la solución? Bueno, si un problema en el SEACE se comunica a eso, tenemos los canales de atención para comunicar el problema que tengas en el SEACE, válidamente se pueden hacer las acciones correctivas para ayudarte a registrar esta información. A ver. Cheilita Valencia, muy didáctico, gracias. Bien, voy a tomarme tiempo también de revisar cada una de las preguntas. Les agradezco por acompañarnos. Les invito a que puedan seguir los siguientes eventos. También que puedan darnos comentarios sobre qué les pareció el evento de hoy, en qué temas podríamos repasar para poder programar esos eventos y poder acompañarlos en este camino de las compras públicas. A mí ha sido un gusto acompañarlos, espero verlos en una siguiente oportunidad. Mi nombre es Roy Álvarez y ya saben, quédense en casa. Gracias.